Bienvenidos y bienvenidas sean todos a este espacio Carabobo, la proeza de un pueblo por su independencia. En esta oportunidad vamos a tener la ocasión de conversar con el joven investigador, licenciado y magíster en Historia Javier Escala, quien va a estar dándonos luces, pistas para esclarecer la significación histórica de los tratados de Trujillo de 1820. Estamos hablando de la regularización y el armisticio ocurrido en noviembre de 1820, todo el preámbulo hacia la campaña de Carabobo. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, profesor. Bueno, primero, Javier, la pregunta de rigor. Nosotros decimos que en la historia nada surge por generación espontánea. Todo obedece a procesos, factores, elementos que de alguna manera u otra desembocan con un conjunto de variables complejísimas hacia lo que posteriormente va a ser la campaña de Carabobo. Lo primero es qué está ocurriendo internacionalmente en 1820 y si esta situación que está viviendo España para ese momento de alguna manera influye o determina lo que va a ocurrir al interior de Venezuela y de Nueva Granada. Sí. Bueno, para el año de 1820 estamos hablando de que Europa se reconfigura nuevamente después de la derrota de Napoleón Bonaparte. Las monarquías absolutas vuelven a reconstruirse después del Congreso de Viena. En 1820 se produce otro congreso que es el de Aquisgrán. En el marco internacional, por lo menos ya Colombia, la República de Colombia está consolidada, ha sido creada el año anterior, en 1819. Bolívar ese mismo año, 1819, realiza una campaña que le permite liberar 18 provincias de la Nueva Granada, obtiene de la Nueva Granada importantes recursos con los cuales no contaba anteriormente y los cuales le permitirán organizar nuevas campañas, no solamente hacia Venezuela, que será la de 1821, cuyo batalla decisiva, más no la final, será la de Carabobo, la cual incorporaría los dos centros de poder de esta república, es decir, Caracas queda unida a Bogotá y también le permite a Bolívar emprender campañas hacia otras regiones. ¿Cuáles son estas regiones? La región de Santa Marta, de Cartagena, del Magdalena y sobre todo también manda una división a liberar el sur, sobre todo la zona de Pasto, que era una zona eminentemente realista, igual que Santa Marta, y que logrará su liberalización o su libertad en 1820. Por lo que dices entonces, el ejército patriota estaba en un momento como estelar y estaba un poco aminorado el bando realista, ¿no? Sí, el ejército republicano había pasado, el ejército republicano colombiano, porque ya era el ejército de la República de Colombia, había pasado de la defensiva, lo que había estado anteriormente desde 1816 hasta 1819, a la ofensiva. El dispositivo de que había creado Pablo Morillo con el ejército expedicionario en el centro del país, en Caracas, en la provincia de Caracas, Bolívar no lo había podido romper en los años anteriores. No lo pudo romper en el año 18, en la llamada campaña del centro, no lo pudo romper tampoco en el 17, tuvo que establecer un gobierno y tuvo que pensar en establecer un gobierno seguro en Guayana, un gobierno que lo protegía además por la barrera natural que era el río Orinoco y le permitía además comerciar con el Oriente, con Trinidad y con los llanos tanto venezolanos como de la Nueva Granada. Y además de eso, le da a Bolívar, como ya lo dije anteriormente, recursos para poder emprender una campaña sobre el centro de Venezuela. Es decir, ya en el año 20 Morillo está arrinconado, acorralado, ha perdido el virreinato de la Nueva Granada, los recursos que le enviaban el virreinato, ha perdido Guayana en el 17 y en el año 21 ya Morillo sale de la escena, también perderán parte de la zona occidental con Maracaibo. Es decir, los realistas quedan acorralados y su última esperanza era que España le enviase refuerzos que estaba pidiendo Morillo desde muchos años antes. Ocurre que el 1 de enero de 1820
hay una rebelión en España. Y esa rebelión de Riego y Quiroga, ¿en qué consistió? ¿Y en qué medida eso determinó el cambio de los acontecimientos en lo que ellos llamaban tierra firme? El 1 de enero de 1820, como usted lo mencionó, en Cádiz, en las bocas de San Juan, la rebelión de Riego y Quiroga se produce. ¿Quiénes eran Riego y Quiroga? Eran coroneles del ejército expedicionario que pretendían mandar a España a auxiliar al ejército expedicionario que había enviado en el año 15, que ya estaba armado. Además, esa es otra causa que hay que mencionar. Morillo había perdido muchos hombres de fiebre, por enfermedades, por deserciones. Otros los dejó en la Nueva Granada y fueron derrotados en el 19. No recibía el suficiente auxilio ni de Cuba ni de Puerto Rico, y España decide, reuniendo los pocos recursos que tenía, porque España tampoco era un reino muy próspero. Recuérdese que España quedó invadido por los franceses entre 1808 y 1814, en una guerra sangrienta con los franceses, mermó sus arcas, sus finanzas. Y en esa época que retorna Fernando VII, ya en 1814 hasta 1820, que se conoce dentro de la historiografía española como el sexenio absolutista, se producen varias rebeliones, varias revoluciones en contra del absolutismo. Esto es algo muy importante y que no se toma en cuenta dentro de la historiografía venezolana, que se cree que Venezuela es una isla y no estaba pasando nada afuera. En España, así como aquí se estaba peleando contra el absolutismo español, en España habían sectores liberales que también estaban peleando contra el absolutismo de Fernando VII, no tanto para sacar al rey y crear una república, como en el caso de Venezuela, sino para que el rey aceptase la Constitución de Cádiz que había derogado, que había abolido en 1814, es decir, que el rey se sometiese a derecho y que España entrase en un régimen de representación política. Eso es lo que se llama la Revolución Liberal de 1820. Y las anteriores. Que se mantiene durante 3 años, ¿no? Y hubo rebeliones anteriores que también intentaron lo mismo, pero que fracasaron. La que tuvo éxito fue la de Riego, que finalmente obliga a Fernando VII en marzo de ese año 1820 a aceptar forzadamente, porque él no creía en un régimen constitucional, y 3 años después se verá demostrado, juró a fuerza la Constitución de Cádiz y tuvo que aceptar la instalación nuevamente de las cortes, las mismas cortes que se habían reunido cuando el rey estaba secuestrado y cuando Francia había invadido. Javier, es en ese marco que en junio de 1820 se le dan instrucciones a Pablo Morillo de sentarse con el libertador Simón Bolívar para que cese las hostilidades y hacer las negociaciones. Dicen que el mismo José Domingo Díaz, escritor promonárquico, palabras más, palabras menos, dijo: están locos, no saben lo que están pidiendo, me están pidiendo una humillación. ¿En qué consistió esos diálogos de 1820 que han pasado a la historiografía como los tratados de Trujillo? Bueno, como le estoy comentando, España no estaba en una muy buena situación económica. La guerra en las colonias, como nosotros la denominamos, ellos lo llaman dentro de su historiografía oficial las provincias de ultramar, era muy costosa, no podían seguir sufragando un conflicto. Habían noticias de que los rebeldes o los insurgentes o los republicanos suramericanos eran muy crueles, llevaban una guerra a niveles nunca antes vistos, y además de eso, España ya tenía ciertas intenciones de reconciliarse, ¿no? a través del Reino Unido, que sirviera como mediador. Esto lo podemos ver en el año 1818, en el que Bolívar, el 20 de noviembre de ese año 18, lanza lo que se ha denominado la Segunda Declaración de Independencia, en la que dice que la única negociación posible, y eso lo mantienen los tratados de 1820, la única negociación posible que puede haber con España es si previamente España reconoce la independencia y la soberanía en el año 18 de Venezuela y en el año 20 de Colombia. Ahora, ¿por qué se produce esto? Bueno, Morillo se ve obligado por las Cortes, quienes deciden acabar con la guerra por medios pacíficos mediante una reconciliación. ¿Cuál era esa reconciliación? Ofrecerle
a los americanos las mismas garantías que le ofreció la Junta Central en 1809, es decir, que formaran parte integrante del reino, que ejercieran cargos de este dominio, o sea, una alianza para permanecer dentro de la gran unidad hispánica. De hecho, Sea, que lo mandaron, Bolívar lo manda con otras intenciones, lo manda a buscar crédito y lo manda a buscar reconocimiento a la República de Colombia, se pone a proponer, mediante el embajador inglés en Londres, intentó proponerle a los españoles un plan de confederación que Bolívar evidentemente nunca aceptó. Ahora, ¿qué pasó con Morillo? Morillo no creía en una negociación porque conocía muy bien el espíritu combativo de este pueblo. Desde el año 15, él sabía que la única manera de poder doblegar la revolución era acabando todos los focos. No pudo hacerlo porque Bolívar tomó Guayana, se pudo reconcentrar muy bien, Páez también hizo lo propio y el Oriente nunca pudo doblegar completamente el Oriente. Tenía dominio sobre Barcelona, sobre Cumaná, las ciudades, pero las provincias, las sabanas orientales no tenían ningún dominio. No obstante, a regañadiente, se tuvo que sentar con la otra parte, mandó a sus lugartenientes, ¿no? El 21 de noviembre es Trujillo el lugar donde ocurre eso. ¿En qué consistió ese armisticio? ¿Qué decía en grosso modo? Se hablaba de civilizar la guerra, se hablaba de parar las hostilidades. Sí, bueno, se hablaba de hacer una guerra bajo ciertas normas, bajo ciertas pautas. Vamos a decir si cabe ese calificativo, civilizar la guerra. ¿Qué significaba civilizar la guerra? Respetar a los prisioneros, sepultar a los caídos, no atacar a la población civil, efectuar canje de prisioneros, es decir, acabar de hecho y jurídicamente con la guerra que se venía aplicando desde 1813, que era la guerra a muerte, y que también se considera erróneamente que fue Bolívar el que inicia la guerra a muerte. Bolívar lo que hace es colocarla en el papel, pero ya desde Monteverde se venía practicando fusilamiento sumario, no se respetaban heridos, se atacaba a la población civil, ya era una guerra de exterminio que se venía practicando y que no cesó con la muerte de Boves, continuó hasta el año 1820, en el que, bueno, las partes se reúnen y deciden, bueno, vamos a seguir haciendo la guerra bajo ciertas pautas, pero también hay otra condición que no se menciona. Hay unos historiadores que dicen que la guerra se internacionaliza en 1815 con el ejército expedicionario. Yo no considero que sea así porque Venezuela todavía y Suramérica en el papel jurídicamente era una posesión hispánica. La República de 1811 era letra muerta, había quedado disuelta y España lo que hace es enviar una fuerza expedicionaria, vamos a decirlo así en términos francos, para pacificar su casa, su patio trasero. Ahora, en el año 20 sí hay una internacionalización de la guerra, porque ya estamos hablando de una república, que es la República de Colombia, que está constituida, todavía no está consolidada bajo una forma jurídica, eso será en el año 21, en el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta, pero ya está creada, ya existe. Y en estos tratados se internacionaliza el conflicto porque ya no es un conflicto entre España y unos colonos rebeldes, sino es el conflicto entre el Reino de España y la República de Colombia. De hecho, ambos tratados mencionan la República de Colombia y el Reino de España acuerdan ambos tratados. O sea, que Bolívar obtiene un reconocimiento no formal, pero sí tácito de la condición de Colombia. Por ahí va mi pregunta. 25 y 26, tratado y de regularización, primero de armisticio y luego la regularización. El 27 coinciden los dos en el famoso abrazo fraterno en la localidad de Santana de Trujillo. Empecinado estaba Morillo de hacer cumplir lo que el nuevo gobierno liberal le estaba imponiendo, y Bolívar buscando el reconocimiento. ¿Tú lo ves como un triunfo diplomático
para la causa independentista los tratados de Trujillo? Sí, yo lo veo así como un triunfo diplomático porque efímeramente hasta el fin del régimen liberal en 1823, cuando nuevamente vuelve el absolutismo a España, por 10 años más, hasta la muerte de Fernando VII en 1833, sí es un triunfo, porque a partir de esos tratados, paulatinamente, Estados Unidos por un lado y después el Reino Unido reconocerán formalmente a la República de Colombia, ¿no? Y además de eso, mira, Morillo termina haciendo esos tratados porque él lo que se quería ya era retirar. Él ya estaba pidiendo la baja, el cambio desde muchos años atrás. Se había casado, no había podido consumar el matrimonio, estaba enfermo, sabía que esto era una guerra perdida. Y lo último que hace es concretar esos tratados, reunirse con Bolívar en la villa de Santa Ana y en diciembre de ese mismo año 20 abandonar. Ahora, ¿cuándo empezaron estas negociaciones? Las negociaciones empiezan a partir de junio. Morillo se ve obligado por el gobierno español a publicar la Constitución de Cádiz, a declarar una conciliación con los rebeldes y hasta septiembre de 1820 es que Bolívar decide responder las cartas y decide entrar en negociación con Morillo siempre y cuando España reconozca previamente la independencia y la soberanía de la República de Colombia. Se envían, ambas partes envían sus comisionados, Bolívar le confía los comisionados de su parte, confía al joven coronel Antonio José de Sucre, a su secretario de muchos años y edecán Pedro Criseño Méndez, que después será su pariente porque se casará con una de las sobrinas, y a otro de sus secretarios que es José Gabriel Pérez. Por el lado de los realistas, Morillo faculta para negociar estos tratados a Miguel Correa de la Torre y Pando, Ramón Correa, que después será capitán general, creo que en el año 19, y apellido Fernández, ¿no? Fernando Toro, que era amigo del Libertador. Si mal no recuerdo, Fernando Toro estuvo presente en el llamado juramento del Monte Sacro junto a Simón Rodríguez, era hermano del Marqués del Toro y bueno, y después en la campaña de Valencia del año 11 perderá una pierna, ¿sabes? Pero eran realistas. Ahora para ir cerrando, Javier, la ponderación que hace el mismísimo Libertador de ese documento le da todo el crédito a Sucre y dice que es un monumento al carácter humanitario que encarnó el ulterior gran mariscal de Ayacucho. Mi pregunta va dirigida a una afirmación que generalmente se sostiene. Son los tratados de Trujillo pioneros del derecho internacional humanitario. ¿Cómo lo ponderas tú? Bueno, lo primero hay que decir que el primer biógrafo de Antonio José de Sucre es Bolívar, que hace un pequeño resumen biográfico en 1825 y bueno, Bolívar quedó muy encantado con la labor de Sucre. Yo creo que desde esos tratados de 1820 empieza un despegue en la carrera militar de Sucre que culminará en Ayacucho y posteriormente también ejercerá brevemente la presidencia en Bolivia. Bueno, en cuanto a ser pionero del derecho internacional, yo creo que sí, hay un antecedente allí. En cuanto al respeto, no vamos a decir de derechos humanos, porque en aquella época los derechos humanos no existían, se hablaba de derechos de gentes, ¿no? Derechos humanos es una terminación del siglo XX, pero sí es un tratado que garantizaba jurídicamente y en la práctica, porque en Carabobo se llevó a cabo, se practicó, de hecho se respetaron a los heridos fueron llevados a Valencia, se les dio cristiana sepultura a los muertos, etc. Yo creo que sí fue pionero, no en derechos humanos, pero sí en respetar y en civilizar hasta cierta manera la guerra, hacer la guerra como se hacía en Europa. Estos tratados tenían un término de 6 meses. 6 meses. Cuando Maracaibo se rebela contra España y decide adherirse a la República de Colombia, la otra parte, España, considera que desconoció el espíritu del acuerdo. Estamos hablando entonces de que los tratados son un paso previo
a la campaña de Carabobo. Sí, bueno, el tratado de regularización, como bien le mencioné, era civilizar la guerra, hacer la guerra bajo ciertas normas. Y el armisticio era una forma que tenían ambos bandos de ganar tiempo. Por el lado de España, ganar tiempo en el sentido de intentar negociar una reconciliación con los rebeldes, con los insurgentes, con los patriotas. Y por el bando de Bolívar, ganar el tiempo suficiente para poder reorganizar el ejército, vestirlo, apertrecharlo para lanzar sus ofensivas que ya las tenía planificadas desde mucho antes de los tratados. Yo creo que sí, para Bolívar fue una ganancia de tiempo muy importante y los realistas finalmente consideran que el tratado está roto por el pronunciamiento de Maracaibo. Bolívar, por supuesto, no lo asume así, él asume que fue un deseo espontáneo de Maracaibo llamar al ejército colombiano, en este caso al mando, el que entra en la ciudad de Maracaibo al mando del general Rafael Urdaneta, a proteger a un territorio que ha decidido, en este caso la provincia de Maracaibo, espontáneamente sumarse a la República de Colombia y bueno, y los realistas consideran esto roto porque Bolívar no decide retirar su ejército de Maracaibo, no decide renunciar al apoyo que Maracaibo le estaba pidiendo y las hostilidades terminan rompiéndose el 28 de abril de 1821. Ahí se polarizan y lo que viene es la campaña de La Carabobo. campaña de Carabobo, en el cual Bolívar buscaba una victoria definitiva que le abriera las puertas de Caracas, como evidentemente pasó y como le estoy mencionando, incorporar los dos centros de poder, y Miguel de la Torre estaba buscando defender Caracas y esperar el tiempo que fuese necesario, defender hasta donde fuese necesario, hasta que viniera un refuerzo con el capitán Ángel Laborde a auxiliar al ejército expedicionario. Estos refuerzos no llegaron hasta 1822 y si bien Carabobo le permite a Bolívar entrar al centro político, al país que es Caracas, incorporarlo a Colombia, no concluyó la guerra de independencia. Muchas tropas realistas, por ejemplo, todo el batallón Valenciay completo se refugia en Puerto Cabello y ahí hará la guerra por 2 años más hasta 1823, que finaliza formalmente la guerra con el ejército expedicionario en noviembre de 1823. Después habrá guerrillas y partidas que cesarán en el año 31. Una pregunta justa y necesaria, como dice la liturgia. Venezuela en ese momento decidía la paz. Venezuela actualmente decide la paz. ¿Existe algún paralelismo histórico? ¿Qué reflexión hay sobre eso? ¿Tiene el pueblo venezolano vocación pacífica? Sí, bueno, el pueblo venezolano tiene una vocación pacífica, pero es un pueblo que también resiste cuando tiene que hacerlo y es un pueblo que también combate, ¿no? Yo creo que en la independencia se demostró eso. Bolívar, Páez, todo el ejército republicano no hubiese podido lograr lo que pudo si no hubiese tenido una colaboración franca desde los pueblos que participaron en la independencia. Ya para el año 20 el desgaste era mucho mayor y se requería. Y en estos tiempos, bueno, también se requiere un acuerdo, ¿no? Un acuerdo para que, bueno, el país pueda marchar. Sin acuerdo no hay marcha. Mientras exista una guerra civil, o no tanto una guerra civil, una pugna entre bandos políticos, no puede haber paz ni puede haber progreso. Veamos el ejemplo, por ejemplo, para poner un caso histórico de la Segunda República Española entre 1931 y 1936, que fue un desastre y al final devino una larga dictadura con Francisco Franco porque, bueno, las pugnas y los bandos nunca pudieron consolidar esa república, ese proyecto de país. Gracias, Javier. Gracias. De tal manera que el armisticio y la regularización 26-27 de noviembre de 1820 es importante comprenderlo como un antecedente directo de la campaña de Carabobo. Lo que puso en evidencia, como bien nos explicó Javier Escala, la vocación libertaria del pueblo venezolano, la vocación pacifista del pueblo venezolano, un pueblo rebelde
pacífico pero rebelde, y que de alguna manera u otra ha entendido que la construcción histórica parte tanto de una conducción política clara y una pasión del pueblo por romper las cadenas que los oprimen. Gracias por asistirnos en este momento tan importante, en estos diálogos que hemos titulado exactamente Carabobo, la proeza de un pueblo por su independencia. Muchas gracias.